te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Hola, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo están? Comenzamos una nueva edición del Embudo, como todos los domingos, en la pantalla del canal provincial, con muchos temas, por cierto, para contarles en este comienzo del mes de julio que estamos transitando, también para muchos el comienzo del receso invernal, las vacaciones de invierno. Esto implica no clases, por ejemplo, feria judicial, no habrá novedades importantes, salvo por supuesto los juzgados de turno, es decir, la actividad judicial no se frena nunca, pero sí hay un parate importante en ese sentido. Bueno, son muchos los temas que tenemos para compartir en el programa de esta noche, empezando desde lo nacional a lo municipal, vamos a pasar por todos los ámbitos porque verdaderamente vivimos momentos con muchas alternancias políticas y esto por supuesto deriva en información que queremos compartir con ustedes. Venimos de una semana donde se ha mostrado una cierta tranquilidad, si se quiere, en el mercado cambiario, a diferencia de otros momentos mucho más álgidos y más complicados. La pregunta que se hace es si esto efectivamente ha terminado, es decir, si ha pasado el momento más duro de la crisis cambiaria. Ningún economista que es consultado se anima a decir esto ya está absolutamente culminado, pero sí es cierto que el presidente del Banco Central y el gobierno han tomado algunas medidas para lograr un freno al incremento de la divisa norteamericana, no a la solución de fondo del problema, sí a lo que podría ser comparado con un paciente que ingresa en estado de emergencia a un hospital y lo primero que tienen que hacer los médicos es estabilizarlo para después empezar a realizar su tratamiento, su diagnóstico más profundo y buscar por supuesto la cura definitiva. De eso estamos por ahora muy lejos, da la sensación, en realidad no da la sensación, es decir, esto es información y además surgida del análisis que hacen los principales economistas de la Argentina, que la metodología para parar hoy el tipo de cambio y el ascenso del dólar es una metodología que pone algunas dudas sobre el futuro de la capacidad de repago de la deuda que va tomando el gobierno, que va modificando, es decir, va saliendo de lo que se ha conocido popularmente, porque es un instrumento que está hace muchos años en el Banco Central, a partir del 2012 específicamente lo creó Mario Blecher cuando era presidente del Banco Central, pero se ha popularizado su término en los últimos 8 o 10 meses en la Argentina y son las famosas LEBACs. Las LEBACs, como lo dice su nombre, son letras del Banco Central que estaban emitidas en pesos, que pagaban un interés, que en un momento ese interés llegó a trepar al 40, 50, 60% para que sean atractivas y esos pesos, cuando se vencían las LEBACs, no fueran directamente a la compra de dólares. Cuando asumió Luis Toto Caputo en el Banco Central, empezó junto con el Tesoro a construir una alternativa distinta, es decir, para que se desarme esa bola de LEBACs, que todavía es muy grande, es muy importante, empezaron a emitir un bono que se llama LETES, que son letras del Tesoro, así lo dice su abreviatura, nominadas en dólares, es decir, lo que se está, en criollo, lo que se está haciendo es cambiar deuda que estaba en pesos por una deuda atractiva para los que compran los bonos en LETES en dólares, es decir, se cambia una deuda en la moneda nacional, en la que uno, digamos, sobreentiende que si es necesario se puede emitir dinero para poder pagarla, aunque esto no es sin costo, claro, para un bono que debe ser pagado en dólares. Y la Argentina no emite dólares, tiene que conseguir los dólares. Y ese es uno de sus grandes problemas de los últimos tiempos, es decir, la posibilidad de conseguir dólares o la imposibilidad de conseguir la divisa norteamericana. Todos hablan de la escasez del ingreso de dólares porque además la balanza comercial sigue siendo una balanza absolutamente deficitaria, con niveles récords de diferencia entre lo que ingresa y lo que egresa. Uno de los puntos
ahora que estamos iniciando las vacaciones de invierno, donde hay un mayor desfasaje aún de la balanza comercial, es por ejemplo en el turismo. Allí se observa una clara diferencia entre los egresos y los ingresos. Ya el año pasado, en el 2017, fue la balanza muy negativa en el ámbito del turismo, se movieron cerca de 12.000 millones de dólares, de los cuales 10.000 millones fueron de argentinos que egresaron del país contra 2.000 millones de los extranjeros que vinieron a dejar sus dólares en la Argentina. El último dato del INDEC, que se conoció a lo largo de esta semana con relación a la evolución del turismo, habla también de un incremento del turismo extranjero en nuestro país al mes de mayo, pero sigue siendo la mitad de los argentinos que salieron de nuestro territorio y fueron a gastar sus dólares afuera. Es decir, todavía sigue siendo así. Veremos cuando se conozcan ya los datos un poco más cerca de este momento, es decir, junio, julio, que probablemente con la devaluación, aunque estará el Mundial en el medio, donde se fueron 30.000 argentinos desde Buenos Aires o desde los aeropuertos de nuestro país, veremos en ese momento qué es lo que pasa cuando se analice la balanza turística, la balanza comercial en el turismo. ¿Por qué? Y bueno, porque ahora, claro, con un tipo de cambio entre 28, 29, 27,90, es mucho más difícil para alguien poder ir al exterior. Un pasaje que vale por lo general a los Estados Unidos 1.000, 1.500, 1.300 dólares, o a Europa ese monto, se consigue por menos también, hay ofertas, pero digamos, pongamos un promedio de un pasaje de 1.000 dólares que en febrero salía 20.000 pesos, ahora hay que pagarlo 29.000, o sea, hay un incremento sustancial, casi del 50%. Entonces, ese ritmo de la devaluación probablemente provoque algún freno en la salida de argentinos al exterior y decidan veranear o pasar sus días de descanso en nuestro territorio. El problema es que todavía en muchos lugares de la Argentina, estamos ahora en un momento donde se toma como vedette el sur de nuestro país, Bariloche, los lugares hermosos que hay en el sur de la Argentina, que son realmente como para conocer, pero claro, los precios están dolarizados igual. Es decir, ir a pasar unos días de descanso en Bariloche sale lo mismo que ir al exterior. La gran diferencia es quizá el costo del pasaje, pero después la estadía, la comida, todo eso sale carísimo para los argentinos. Entonces me parece que también hay que mirar ese punto. Argentina tiene lugares magníficos para conocer, pero tendrían que tener en cuenta que los valores, si los cobran al precio internacional, por más devaluación que haya, si la infraestructura no es la misma, si no es la mejor infraestructura, probablemente la clase ABC1, que dispone de dinero para poder viajar, siga eligiendo hacerlo al exterior. Quizá se sienta más este efecto de los no viajes en una clase media que podía juntar unos pesos y animarse a hacer el viaje al exterior, pagándolo en cuotas y haciendo un esfuerzo. Probablemente así se sienta, pero no quiere decir que este sector de la clase media o ese público esté en condiciones de ir a pagar lo que vale, por ejemplo, un hotel en la zona sur, en Bariloche, en Villa La Angostura, porque realmente tiene y está cotizado en pesos, pero con precio internacional. Bueno, por un lado está bien que ingresen divisas a la Argentina necesita de los dólares, pero también los argentinos necesitan de tener la posibilidad de disfrutar su país a precios normales. Ya lo hemos hablado muchas veces a esto. En la costa argentina, en el verano, veranear en algunos lugares era muchísimo más caro que hacerlo, por ejemplo, en el Caribe, más allá del tipo de cambio. Es decir, había y hay a veces exceso de los empresarios locales que en 2 meses quieren ganar lo que no lo pueden ganar en un año, y entonces terminan asestando un golpe brutal al bolsillo de los turistas. En definitiva, les dije todo esto para centralizarnos en una de las problemáticas fuertes que tiene nuestro país en su ámbito económico, que es la imposibilidad de conseguir dólares, o la dificultad que tiene de conseguir dólares. Por eso se abre un signo de interrogación si todos estos bonos que se están emitiendo en divisa norteamericana, llegado el caso, llegado el momento, podrán ser pagados. El otro día lo escuchaba a Carlos Melconian, un economista que hoy es muy consultado, por lo menos se lo intenta consultar mucho a partir de sus definiciones desde el llano y muy contundentes en cuanto a lo que está haciendo el gobierno. Y Carlos Melconian decía que no alcanza con el crédito, con el Fondo Monetario Internacional. La Argentina necesita volver a poder tener confiabilidad para endeudarse en los mercados externos, es decir, para volver a conseguir dólares a tasas relativamente normales, cosa que se había cortado en su momento, y que eso obligó
a nuestro país a ir al Fondo Monetario Internacional. Digo todo esto porque es la explicación macro, probablemente haya alguna explicación micro en cuanto a que alguien detrás de todo esto, o algunos, o varios, están haciendo pingüis negocios con esta situación económica de nuestro país, la emisión de bonos, la compra, la reventa, bueno, todo lo que se mueve en el mercado financiero. Pero es verdad, venimos de una semana un poco más tranquila en ese aspecto, con un dólar que ahora está un poco más lejos de los 30 pesos que había amagado a llegar días atrás, y con una divisa norteamericana, producto de estas medidas de coyuntura que hablan de un dólar de 28. No es un dólar barato, pero claro, si el dólar no acompaña la inflación, probablemente se acomode cuando se tenga que acomodar y tengamos otro brusco movimiento. Cuando hablo de la inflación, la verdad hablamos de una inflación que la propia gobernadora Vidal dijo mucho más de la esperada, era más de lo que esperábamos, y sí, la verdad, todos esperaban que la inflación sea mucho menos a esta altura del año. Ya vamos a tener el 15% que se había preestablecido en su momento como meta, que quedó absolutamente desactualizada, no ahora, ya hace varios meses atrás se sabía que no se iba a poder llegar a la meta del 15%, pero esa meta ya la vamos a tener cuando se conozca el dato oficial el próximo 17 de julio, de la inflación del INDEC de junio, que todos hablan será por encima del 3%. Hay quienes hasta pronostican que podría estar más cerca del 4 que del 3. Veremos. Lo cierto es que estando en el 3% ya llegará al 15%. Si supera el 3%, bueno, será 15,6, 7,8, 3. Bueno, eso se verá en su momento. Pero la verdad es que la situación en ese sentido es muy complicada, y claro, el gobierno ha tomado nota, tiene que tomar nota porque no puede eludir esta situación, por eso habilitó una reformulación de paritarias para un 5% adicional con los gremios. La gobernadora Vidal lanzó promociones con las tarjetas del Banco Provincia para tratar de incentivar un poco el consumo, porque aquí está el verdadero tema, es decir, la Argentina puede ser muy previsible en su economía, puede tener reglas de juego claras, seguridad jurídica, como se reclama muchas veces, pero si el mercado de consumo, es decir, si la amplitud del consumo disminuye permanentemente, no hay negocio que se convierta en atractivo. Es decir, lo que debe haber es un mercado de consumo, una capacidad de consumo importante de sus habitantes, para que las empresas de servicio, las de producción, de alimentos, de bienes y servicios, bueno, tengan incentivo en invertir en nuestro país, más allá de las condiciones jurídicas para poder hacerlo, y de la seguridad a futuro de un plan trazado en el manejo de la economía que dé cierta previsibilidad. Si no hay un mercado de consumo, una plataforma para que haya consumo, y bueno, difícilmente vayan a invertir, porque claro, ¿para qué vas a producir si no lo vas a poder vender? Entonces me parece que ahí también es uno de los puntos centrales, y todos los índices del consumo vienen bajando fuertemente en nuestro país, lamentablemente vienen bajando fuertemente, producto por supuesto de la devaluación, de la menor capacidad de compra de los salarios, de la inflación. Bueno, cada vez se hace más difícil poder comprar. El dato para mí más relevante en la baja del consumo está vinculado a la baja en alimentos y bebidas. Desde que asumió Macri, 2015, 10 de diciembre del 2015, no nos centremos en el 2015, veamos el 2016, año completo, 2017 y 2018, en lo que va del 2018, ha habido de manera sistemática un descenso en el consumo de alimentos y bebidas. Fuerte en el 2016, recordemos que el 2016 terminó con una inflación del 40%, más leve el descenso, mucho más leve, pero descenso al fin, en el 2017, y los meses que llevamos del 2018 se está observando también una fuerte caída en el consumo de alimentos y bebidas. Me parece que ahí es clave, es decir, entender si ya la sociedad de consumo no puede justamente comprar en el mismo nivel alimentos y bebidas, ¿qué se puede esperar para el resto de los productos, de los bienes y de los servicios? Bueno, estamos viendo cómo los indicadores muestran caída en todos los ámbitos, caída de venta de autos, caída de venta de autos usados, empieza a verse también una caída fuerte de los créditos hipotecarios como consecuencia de la devaluación. Muchos de los créditos están medidos en esta unidad llamada UVA, que también siente el impacto de la inflación y de la devaluación. Ha caído incluso, ya ni esto funciona como antes, un 20%
la actividad en los hoteles alojamiento. O sea, la gente ya va menos a los hoteles alojamiento, se la rebusca en otro lado, porque no tiene para pagar lo que vale un turno de 2 horas, 3, 4, una noche. Es decir, bueno, también ha bajado un 20% la actividad en los hoteles alojamientos. Y este es el panorama que ya nadie puede negar. El propio gobierno dice, vamos a pasar meses duros, los que vienen van a ser meses muy complicados, muy difíciles, y por eso tratamos de tomar alguna determinación en este sentido. En esa línea, Vidal, Horacio Rodríguez Larreta trataron de dar algún incentivo, por lo menos desde el punto de vista, si se quiere, de algún respiro al bolsillo con promociones y demás. Ahora, por otro lado, y ya con esto cierro y me voy a la primera pausa porque tengo muchos temas para hablar de la política regional de la provincia de Buenos Aires. Por otro lado, el gobierno anuncia con bombos y platillos, lo publica en el boletín oficial, un recorte de gastos del Estado de 20.000 millones de pesos. Diciendo, bueno, ahora se suspende la incorporación de funcionarios y de empleados al Estado Nacional, suspendido hasta el 2019, hasta diciembre del 2019, casi hasta el 2020, suspendido, absolutamente, no pasa nada, nadie puede ingresar. Cuando uno empieza a leer el decreto dice, a excepción de AFIP, fuerzas de seguridad, fuerzas armadas, universidades, es decir, no en todos los ámbitos del Estado. Hablan también en el decreto de hacer un inventario de los autos oficiales, de vender los que no se usan, de los que no tienen la utilidad necesaria, venderlos. Termina mostrándose como un decreto más de un gesto para tratar de decir, bueno, miren que nosotros también nos estamos achicando el gasto político, es decir, los funcionarios que viajen al exterior, salvo los ministros y el presidente, no lo van a hacer más en clase ejecutiva. Cuando uno ve la letra chica del decreto, salvo los secretarios de Estado pueden viajar en clase ejecutiva cuando el viaje sea superior a 8 horas, es decir, Estados Unidos, Europa van a poder seguir viajando en clase ejecutiva. Y el otro día leía un tuit de Agustín Monteverde, economista, que había hecho el cálculo de lo que significa ese decreto de 20.000 millones de pesos de reducción de gastos del Estado con respecto a lo que es el Producto Bruto. Es el 0,0,0,0 y algo. O sea, una significancia nula que en realidad termina tratando de ser un título en los diarios. Es decir, bueno, a ver, vieron que el gobierno está haciendo un esfuerzo propio, es decir, se está autolimitando en los gastos. Bueno, podrá servir como señal, no en términos de los números exactamente de lo que respecta a achicar en serio los gastos del Estado. Porque además empiezan a haber un montón de considerandos y se discute, digamos, después si efectivamente esas no incorporaciones por un lado se producen por otro, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a hacer la primera pausa en el programa de esta noche. A la vuelta vamos a meternos con la polémica que está, por supuesto, generando mucho ruido en la política argentina sobre el tratamiento de la interrupción voluntaria del embarazo. La ley que permitiría la despenalización del aborto, ustedes saben, esto está siendo tratado en el Senado, tiene fecha de votación el 8 de agosto. Hay mucha polémica, por cierto. La Iglesia ha decidido ya jugar mucho más fuerte de lo que lo venía haciendo anteriormente. Venimos del domingo pasado una misa multitudinaria en Luján, con muchos obispos de la Argentina allí participando, también muchos fieles, también dirigentes políticos. Le contamos siempre en este programa que desde el municipio de San Miguel, por ejemplo, es uno de los municipios que políticamente más fuerte se muestra en su postura antiaborto. Después le vamos a mostrar incluso hasta imágenes y fotos de lo que sucedió el día jueves con la visita a San Miguel, como gesto además político, de la mediática Amalia Granata. Amalia Granata, uno podrá estar de acuerdo o no, digamos, en sus formas, en sus maneras, en su currículum, si se quiere, pero es una de las que defiende las dos vidas, ¿no? Defiende la vida, y ha sido corrida de un programa de televisión por eso. Siendo que muchos otros actores y actrices que defienden el aborto y que además salen en sus programas con el pañuelo verde, haciendo, digamos, promoción de esa postura, no tienen ninguna consecuencia. Me parece que esto es un dato.
Es decir, alguien que dice, no, yo estoy a favor de la vida y opina de determinada manera, la corren. Otros que opinan distinto y están en todo su derecho a hacerlo, siguen y lo promocionan desde sus novelas, programas de televisión. Es muy interesante, además con el tema del aborto, y ya me voy a la pausa, leer un artículo que se publicó la semana pasada en el diario La Nación, donde muestra los números y los intereses económicos que hay detrás de los que promueven la despenalización del aborto. Y también es muy interesante para los peronistas repasar un decreto de 1974 firmado por el propio Perón, poco tiempo antes de pasar a la inmortalidad, donde es contundente con relación a cualquier medida, en contra por supuesto, a cualquier medida que intente generar un control de la natalidad en la Argentina siendo un país despoblado. La Argentina es un país con poca población en comparación con su amplio territorio. Ya lo observaba Perón hace muchos años, cuando además tenía la visión de modificar el ámbito demográfico de nuestro país, es decir, promocionar zonas de la Argentina para que la gente se afinque allí, pueda desarrollar su actividad, estudie actividades ligadas a las necesidades de cada uno de esos sectores climáticos, económicos de nuestro país, pero lo que estaba claro es que no hacía falta controlar la natalidad, todo lo contrario, es decir, la Argentina necesita población, no necesita que la población descienda o se quede en los 44 millones. Y después, por supuesto, y esto es un dato aleatorio, nos quejamos de la gran cantidad de extranjeros que vienen a trabajar a la Argentina. La Argentina es un país que históricamente ha abierto sus puertas al mundo, desde las inmigraciones al día de la fecha, donde estamos recibiendo, le diría de manera permanente, por ejemplo, hermanos latinoamericanos como venezolanos, que llegan a diario escapando, digamos, de la situación lamentable que vive hoy la Venezuela de Nicolás Maduro, y consiguen su trabajo. Y en esto también, digamos, hay toda una polémica acerca de cómo manejar esa situación. Vamos a hacer la primera pausa y enseguida regresamos. Se complace en auspiciar el presente programa Ospaga, la obra social de aguas gaseosas con enorme vocación de servicio, brindando cobertura médica de excelencia para todas las familias de sus trabajadores a través de Galeno. Mayor información 4610-9200. Hotel La Joya, un castillo milenario convertido en el templo del amor, atendido con la mayor privacidad y discreción, cocheras individuales, habitaciones de categoría con música funcional y canales de TV, hidromasajes, servicio de bar y boutique. Hotel La Joya, un lugar único a 5 minutos del centro de San Miguel. Acércate, tendrás la mejor calidad al mejor precio. Hotel La Joya, disfrute su estadía. Citropaz, líder en sistemas térmicos y baterías del automotor. Distribuidor oficial Willard, Magneti Marelli, Moura y Baterías Máxima. Las mejores marcas al mejor precio. Control e instalación sin cargo. Radiadores, condensadores, electros. Y como novedad, incorporamos toda la línea de inyección electrónica. 40 años de trayectoria avalan nuestro servicio. Avenida Balbín 231, San Miguel. 4-664-2953. www.citropaz.com.ar. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4-664-2937.
Mitremat, más de 45 años de atención al público y gremio avalan nuestra honestidad y prestigio. Puertas, ventanas, portones y mucho más. Ahora Mitremat incorporó las mejores marcas para construcción en seco a través de Centrosec SRL. Todo lo que necesite para su casa, negocio, country, departamento, adaptándose a todo tipo de construcción, estándar y a medida. Avenida Mitre 2320, San Miguel. Teléfono 4664-9706. Hydrodynamic. Direcciones hidráulicas. Ciencia al servicio del movimiento. Reparación de automóviles, micros, camiones y 4x4. Contamos con personal especializado para reparación y recambio de cremalleras, cajas, bombas de dirección y mangueras hidráulicas de todos los modelos. Hydrodynamic, precisión y seguridad en su dirección, con garantía escrita por 6 meses. Hydrodynamic, direcciones hidráulicas, mano de obra 100% argentina. Taller de Herrería Omar, fabricación integral de parrillas, hornos a leña, disco de arado, asadores, portarresiduos, trabajos a medida. Taller Omar, Gaspar Campos, 4199, San Miguel. Nos puede visitar en nuestra página de internet www.parrillasomar.com.ar. Bueno, vamos a meternos, como les dije, en el tema aborto. La discusión está en el Senado, el 8 de agosto se vota, ha comenzado a lo largo de esta semana y lo será así en las sucesivas la discusión en el plenario de comisiones, 2 días por semana, martes y miércoles son los invitados. Ya esta semana tuvimos una muestra de que la interna, por las posturas pro aborto y en contra del mismo, ya no son exclusivas del oficialismo, de Cambiemos, sino también en el peronismo hay divergencias. Lo hemos visto en la exposición de Miguel Pichetto con respecto a la objeción de conciencia en las entidades públicas. Pichetto sostiene que una persona, un médico que trabaja en una institución del Estado, no puede negarse a practicar el aborto si esto es ley. Si trabaja en el Estado hay que cumplir la ley. Le contestó el senador José Mayans de Formosa diciendo, bueno, también la ley dice que no se puede matar en la Argentina y están queriendo promocionar la muerte. Bueno, ahí hay polémicas, también hay un proyecto presentado por el senador Carlos Caserio, los senadores que representan a la provincia de Córdoba, que también hablan de modificar algunos aspectos de la ley, entre ellas la concerniente a la objeción de conciencia, para que la objeción de conciencia no sea individual, es decir, no sean los médicos los que puedan anotarse para no practicar el aborto, sino las instituciones también puedan tener esa facultad de decir, en este sanatorio, en este hospital, en esta clínica, no hacemos aborto, más allá de la postura personal de los médicos que trabajen en ese lugar. Es decir, hay un proyecto en estas características que será discutido, que después veremos cuál es el dictamen final. Si en algún caso se modifica, bueno, probablemente pueda llegar a haber una nueva votación en diputados, porque que se modifique una sola coma del proyecto que ya tiene media sanción de diputados llevaría a que el tema tenga que ser revisado en diputados una vez más. Si en el Senado se modifica, vuelve a diputados y habrá que someterlo a otra votación. Lo que queda claro que quizá la mejor opción para esta definición del aborto hubiera sido una convocatoria a un plebiscito, y definirlo allí, porque es tan cerrada la votación, es decir, es tan pareja, que también generará alguna duda sobre su representación real, aunque gane por un voto. Es decir, está bien, pero es un tema tan álgido en nuestro país, tan polémico, que se hace difícil, digamos, resolver el tema en una votación donde los números son tan parejos y donde además se va a presentar una catarata de acciones judiciales una vez que esté aprobado, si se aprueba finalmente, la ley de despenalización. Es decir, ya están preparando una catarata de presentaciones para declararlo inconstitucional. Entonces, probablemente vaya a haber juzgados que resuelvan la inconstitucionalidad y esto deberá ser apelado y se va a tornar muy difícil de poder practicarlo o de hacerlo práctico, digamos, de que efectivamente se lleve a la práctica de manera legal la interrupción del embarazo. El tema es, por cierto, verdaderamente polémico, lo sabemos todos, y
estamos viendo un rol de la Iglesia argentina, más allá de lo que piense el Papa Francisco y las acciones que esté tomando el Papa Francisco en este sentido. Sabemos, por lo que ha trascendido, que en la reunión con la gobernadora Vidal y con la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, el tema, por supuesto, estuvo presente, que está muy enojado Francisco con Macri, parece que la relación no tiene retorno. Nunca Francisco, cuentan, tuvo demasiada simpatía por la figura de Mauricio Macri, al cual considera en algunos aspectos parte de algunos sectores que están muy alejados de la Iglesia Católica, pero nunca se había profundizado tanto esa diferencia como ahora. Hay también algunas críticas en el ámbito local, de la Iglesia local, sobre el rol que fue jugando Francisco hasta por lo menos la aprobación en la Cámara de Diputados. Muchas versiones hay, ninguna de ellas es comprobable en el 100%, es decir, es muy difícil poder decir esto es efectivamente así, pero son versiones que circulan en torno a cómo se ha ido desarrollando esta discusión. Lo que está claro es que ahora sí la Iglesia Católica, probablemente por indicación de Francisco, tampoco lo sabemos a ciencia cierta si esto es efectivamente 100% así, está jugando un rol mucho más fuerte. Algunos dicen tarde, porque ya tiene media sanción, el tema está instalado, si no se aprueba ahora va a volver a presentarse el año que viene, es decir, pero sí está claro que ha habido hay una muy fuerte postura de la Iglesia Católica con respecto a poner en claro lo que piensa sobre el tema del aborto. Es la muerte, o sea, no se puede convalidar la muerte. Fue contundente la misa el domingo pasado en Luján, con los obispos encabezados por Monseñor Ojea, presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, con una postura muy dura. El 9 de julio en Tucumán, el obispo de Tucumán Sánchez, también el arzobispo de Tucumán Sánchez, haciendo una contundente condena al aborto. El nuevo arzobispo de la ciudad de La Plata, Víctor Tucho Fernández, hombre también muy vinculado al Papa Francisco, pidió directamente que Macri vete la ley si sale. Le contestó Marcos Peña, para muchos uno de los más proclives operadores a favor en el gobierno que tiene el aborto, más allá de cuál puede ser su postura personal. Es decir, en la Iglesia, le diría, la gran mayoría de sus integrantes está convencido que el gobierno quiere que se apruebe, que hacen gestos de un lado y del otro, pero quieren que se apruebe. O sea, es una decisión política, creen en la Iglesia, del gobierno de aprobar el aborto. Nosotros escribimos en la semana esta nota que vemos en pantalla en el diario La Prensa. Ustedes saben que los jueves tenemos nuestra participación en el diario La Prensa de la Argentina, donde abordamos el tema del aborto desde el costado de la política para María Eugenia Vidal. Y es desde el costado del rol que tuvo la Iglesia. En este caso la nota habla de la Iglesia y los docentes, y ahora le voy a explicar por qué. El rol que tuvo la Iglesia clave, sus curas párrocos, sus obispos, en el 2015, para que ganara María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, porque claro, enfrente estaba Aníbal Fernández, y Aníbal Fernández generaba muchas dudas, a la Iglesia, a grandes sectores de la Iglesia, muchas dudas sobre cuál era su objetivo, qué venía detrás de Aníbal Fernández, o qué había detrás de Aníbal Fernández. Por un lado, este punto. La Iglesia fue clave. ¿Podrá suturar María Eugenia Vidal esas heridas que ahora se están generando profundas, más con el gobierno de Cambiemos, del cual ella forma parte? Si podrá suturar la Iglesia, ¿qué rol jugará el año que viene electoralmente? Parece que ya hay una versión de que el Papa Francisco le habría esbozado a María Eugenia Vidal que la postura va a ser contraria el año próximo, que no van a avalar una continuidad de Mauricio Macri en el gobierno para que sea reelecto. Veremos, y puede María Eugenia Vidal suturar esas heridas de un sector como la Iglesia, importantísimo en la vida de nuestro país, que fue clave también para que ella gane las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Hubo militancia de los curas párrocos, obviamente por su propio pensamiento, pero también por una línea que bajaba de las estructuras superiores, de hablarle a sus fieles sobre la posibilidad de que sería en la provincia de Buenos Aires si hubiera ganado Aníbal Fernández, y las ventajas de que ganase María Eugenia Vidal. Y el otro sector es el de los docentes. ¿Por qué digo el de los docentes? Bueno, ustedes saben la polémica que hay, es probable
que después de las vacaciones de invierno haya paro también en las escuelas públicas de la provincia, porque no se ponen de acuerdo en la pauta salarial. Y allí, digamos, hay un dato que para muchos ha pasado por alto en estos tiempos. Gran cantidad de docentes de la provincia de Buenos Aires se anotaron como fiscales voluntarios de Cambiemos en el 2015. Si no se reformula la relación, probablemente ese sector de docentes ya no tome la determinación de ser fiscales en la provincia de Buenos Aires o en cualquier otro lado de la Argentina, pero sobre todo en la provincia, para garantizar o cuidarle los votos a Cambiemos, que ustedes saben es uno de los factores clave en cualquier elección. Es decir, cuidar los votos es clave en un sistema como el que se vota en nuestro país. La fiscalización del comicio es absolutamente clave. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya venimos. En Tigre siempre pensamos en tu seguridad. Por eso incorporamos 25 nuevos móviles equipados con la más alta tecnología en protección ciudadana, que se suman a los más de 100 vehículos que hoy patrullan el municipio, a las 1.500 cámaras monitoreadas las 24 horas y a los más de 60.000 vecinos adheridos a la central de alertas. Los 25 nuevos vehículos serán utilizados por el COD, Defensa Civil y Tránsito y coordinados a través del sistema Alerta Tigre Global. En Tigre, seguro la pasás bien. Colegio San Nicolás, un lugar especial para la educación, conectado con la naturaleza y la integración familiar, orientado a continuar estudios superiores y capacitando para el mercado laboral. Polimodal, secundaria, educación primaria, jardín de infantes. Colegio San Nicolás. Abierta la inscripción, José Verdi 4344, Los Polvorines. Teléfono 02320 439 910. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31200, San Miguel. Teléfono 4664 2937. Disfrutá Escobar, del Paseo de las Esculturas al aire libre, la Granja Educativa Don Benito, el Jardín Japonés, el Museo del Tren, Pemayquén, la gran variedad gastronómica en las 6 localidades y mucho más. Entrá a www.escobarturismo.tour.ar. Escobar florece. Hoy, ¿decidiste cambiar? ¿Tu vida profesional? ¿La relación con tus hijos? ¿O tu relación sentimental? El Centro de Crecimiento Total te espera. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Bueno, les decía que antes de meternos en otros temas me quedó algo pendiente del bloque anterior con respecto al tema del aborto. Quería mostrarles las fotos en San Miguel días atrás. San Miguel tiene una postura políticamente, digamos, el municipio, el intendente, el ministro de Gobierno Joaquín de la Torre, son militantes claros de la postura antiaborto, y en eso lo muestran con notoriedad, encabezan movilizaciones. Estuvieron, por supuesto, en Luján el domingo pasado. Tienen gestos políticos en ese sentido. Recibieron, y vemos las fotos, a Amalia Granata en San Miguel. ¿Por qué Amalia Granata? Bueno, porque Amalia Granata fue producto de una polémica en los medios de comunicación porque defiende, digamos, que no se apruebe la legalización del aborto. Ella es una defensora de que esto no suceda. Y ha sido corrida de un programa de televisión como consecuencia de su postura, por lo menos así entienden que como consecuencia de su postura ha sido corrida. Entonces,
ahí, digamos, hay un gesto político, si se quiere, del intendente de San Miguel, Jaime Méndez, una bajada de línea política, decir, bueno, nos mostramos y nos solidarizamos con la María Granata, que ha estado recorriendo algunos centros infantos juveniles del distrito de San Miguel. Así que antes de meternos en otros temas quería hacer referencia a ello. Les voy a mostrar una nota que se publicó en la revista Noticias de la semana pasada. Es una nota acerca del regreso del trueque en la Argentina. Es una nota que está tomada de un informe que hace la agencia Reuters internacional sobre lo que está pasando con el trueque en nuestro país. ¿Ustedes se acuerdan que en este programa se lo adelantamos hace mucho tiempo atrás, que el trueque había regresado y que había lugares donde se había expandido de tal forma el trueque que llegaba a ser, les diría, hasta muy impactante, o muy impactante las imágenes sobre esta realidad? ¿Se acuerdan de eso? Bueno, vamos a poner en el aire ese video que en su momento fue la primicia de este programa, que después, por supuesto, terminó llegando al resto de los medios de comunicación y que hoy es materia periodística en distintos lugares, la revista Noticias. En la semana que pasó también el diario Ámbito Financiero escribió una nota sobre el regreso del trueque, sobre esta realidad que hay en el conurbano, con una diferencia sustancial de los tiempos que vivimos en relación a lo que pasaba en aquellos tiempos del 2000, 2001, 2002, que es la tecnología y las redes sociales. Hoy también hay un trueque a través de las redes sociales, es decir, convocatorias de trueque, grupos de trueque a través de Facebook, por ejemplo, redes sociales se utiliza también para esta metodología. Pero miren las imágenes impactantes de lo que sucede, por ejemplo, en José Cepaz los días domingos en el barrio Sol y Verde. Mirá. Todo eso que ustedes ven o vieron, acabaron de ver en las imágenes aéreas, es una feria que está hace muchos años, pero que se ha incrementado y ha empezado a tener nuevamente y lamentablemente la modalidad del trueque. Lo grave del trueque, porque uno puede, si se quiere, intercambiar productos de las mismas características o decir, bueno, a ver, no sé, yo tengo una computadora que no uso y la intercambio por una bicicleta. Eso no denotaría síntomas de hambre. Ahora, el problema es que se está viendo es que hay trueque de ropa, si hay alguien que compró ropa en algún momento y ahora la canjea por comida, es decir, va y entrega una campera y se lleva fideos, tomate, polenta. Esto me parece que sí es sustancial y está sucediendo. Veíamos el otro día un informe del Observatorio de Políticas Sociales de la Universidad Católica Argentina que habla de un fuerte incremento de la pobreza juvenil. El 50% de los chicos en nuestro país son calificados como pobres, son calificados o considerados pobres. Es un dato realmente alarmante el que está observándose hoy en la República Argentina con respecto al avance de la pobreza y al regreso del trueque que le adelantamos hace mucho tiempo en este programa. Lo remarco porque en aquel entonces, cuando nosotros pusimos en el aire ese video, que incluso fue tomado inmediatamente por algunos medios nacionales, las primeras respuestas de ámbitos oficiales, si se quiere, es una exageración, decían. Decían, no, esto es una exageración, no es tan así, no pasa. Bueno, ahora ya el tema ha trascendido a este programa, ha sido tema de la agencia Reuters a nivel internacional, de la revista Noticias, del diario Ámbito Financiero, de distintos canales de televisión, canales de noticias y canales de televisión abierta de nuestro país. Lamentablemente el trueque ha regresado. Digo lamentablemente no porque uno esté en contra de que eso suceda, sino porque lo que hace es graficar, mostrar, describir
una realidad social que parecía, no digo que había desaparecido, pero que sí había mejorado bastante en otros tiempos. Nos vamos a la última pausa del programa de esta noche. Ya volvemos con el final y algún dato más sobre un tema que también venimos siguiendo de cerca, y es la presencia de las low cost en el conurbano bonaerense. Tenemos el caso de Flybondi en el aeropuerto del Palomar. Hemos dicho hace mucho tiempo en este programa que están preparando la base aérea de Moreno para convertirla en un aeropuerto de low cost, donde opere una línea que ha sido adjudicada a la empresa de transporte terrestre vía Bariloche, SAC se llama, Servicios Aéreos Patagónicos, SAP, Servicios Aéreos Patagónicos, y le voy a mostrar algunas consecuencias de lo que es operar en aeropuertos que quizá no estén tan preparados para poder recibir esa cantidad de vuelos. Pero después de la pausa y antes del cierre, ya venimos. En la provincia, 30 guardias de hospitales públicos ya están renovadas y equipadas y seguimos trabajando para terminarlas a todas. Si querés saber más, ingresa en gba.gov.ar/salud. Buenos Aires Provincia, entre todos, podemos más. Baterías Liva, recomendable con garantía para maquinaria vial, camiones, colectivos y autos. Control y service gratis. Consulte nuestros precios. Somos fabricantes. Abierto todo el año. Ruta 8, kilómetro 35-200, José Cepaz, a 200 metros del cruce. El Monarca, tren delantero, alineación computarizada, suspensión neumática. El Monarca, única dirección, ruta 8, kilómetro 31-200, San Miguel, teléfono 4664-2937. Políticas sanitarias, recambio de 95 tanques de agua y cañerías en una política clara sanitaria, obras de infraestructura, la construcción del nuevo Jardín 901, cumpliendo con la comunidad, con una deuda histórica, la finalización de la EP31, saldando una obra que llevaba años paralizada, 10 aulas nuevas de jardín de infantes y más de 15 obras en distintos establecimientos que se están desarrollando en nuestro partido, con una inversión por parte de la Municipalidad de San Miguel de casi 27 millones de pesos. Se continúa con el plan Escuelas Más Seguras, cumpliendo con un corredor escolar por parte de nuestras fuerzas de la Policía Municipal y la totalidad de nuestras escuelas con alarmas satelitales. Esto lleva a tener el índice más bajo en la región de actos de vandalismo y hurto en nuestras escuelas. Todo esto se desarrolla mediante un trabajo coordinado entre el Consejo Escolar, la Municipalidad de San Miguel y la Dirección General de Escuelas dependiente de la provincia de Buenos Aires. Juntos se puede. Consejo Escolar de San Miguel. Jaime Méndez, Intendente. Promifer, hierros para la construcción y la industria. Aislaciones para techos, cindería, chapas, policarbonatos, membranas, herrajes, mallas, cortes a medida y muchos productos más. Una empresa en constante crecimiento. Promifer, Ruta 8, 4077, esquina Roca, San Miguel. Teléfono 4667-0454. Bueno, estamos en el final del programa. Yo les decía recién que quería mostrarles, porque el conurbano bonaerense empieza a transformarse en un lugar donde van a proliferar las empresas aéreas denominadas low cost. Siempre digo lo mismo, uno no está en contra de que esto suceda, al contrario, si la gente tiene más posibilidades de viajar, de hacerlo más barato, mejor, en mejores condiciones, más rápido, es decir, ¿quién va a estar en contra de que alguien pueda llegar, por ejemplo, a la provincia de Córdoba en una hora contra 8 de colectivo? La verdad, está bárbaro si esto puede suceder y a precios competitivos, perfecto. El tema son las condiciones. Flybondi sigue teniendo problemas en el aeropuerto del Palomar como consecuencia de que quizá el aeropuerto no está preparado aún para la cantidad de vuelos que se están allí produciendo y que van a incrementarse porque se le ha dado incluso ya la licencia a una empresa chilena
para que opere el vuelo Palomar-Santiago de Chile. El otro día había caído alguna lluvia y ya con la lluvia solo el aeropuerto se convirtió en inoperable, cuando en ese momento Ezeiza y Aeroparque no tenían ningún inconveniente. Miren ustedes lo que pasaba cuando le anunciaban a la gente que se suspendían los vuelos. Mirá. Los vuelos cancelados por meteorología no se reprograman, al igual que en todas las líneas aéreas. El pasajero se tiene que reubicar en un vuelo donde haya lugar. De la misma manera operan las demás compañías que... No está cargando, vos. ¿Qué vuelo acorda? Muestro todo esto para que vayamos teniendo en cuenta lo que ojalá no pase, aunque quizá vamos camino a eso, porque ya aquí denunciamos, no porque esté mal, pero sí lo dijimos, que se está por utilizar la base aérea de Moreno para que allí también haya operaciones de una empresa low cost perteneciente a la empresa Vía Bariloche, que es considerada una de las más importantes de la Argentina en materia de turismo y de transporte de larga distancia terrestre. Obviamente las empresas de transporte están muy preocupadas porque además las leyes argentinas van tornando hacia una preponderancia del mercado aerocomercial. De hecho tenemos hace poco una resolución en la cual se elimina el piso de lo que pueden cobrar las empresas en los pasajes si lo hacen con 30 días de anticipación. Esto quiere decir que si una empresa quiere vender un pasaje a $1 lo puede hacer, por supuesto, siempre y cuando sea competitivo. Pues esto estará regido por las reglas del mercado, es decir, la oferta, la demanda, la competencia, etcétera, etcétera, pero esto se ha eliminado y por supuesto preocupa mucho a las empresas de transporte terrestre porque volar en avión puede llegar a ser más barato en algunos casos que hacerlo en ómnibus. Después entran a jugar otras cosas, incluso las particulares. Hay mucha gente que todavía no se anima a viajar en avión y entonces prefiere hacer largas distancias pero hacerlo en micro. Bueno, esas son unas cuestiones particulares. El tema de la competencia, atención, porque genera estas circunstancias. Ahora, está muy bien que se pueda competir, lo que está muy bien es que se compita en igualdad de condiciones, que no haya favoritismo del Estado para nadie y sobre todo que las condiciones sean condiciones de seguridad, porque si vamos a tener cada 2x3 como lo que sucede con Flybondi, bueno, parece que estamos en problemas. Llegamos al final del programa de esta noche, nos vamos a reencontrar con ustedes, Dios mediante, el próximo domingo en una nueva edición del Embudo aquí en la pantalla del canal provincial. Me voy con la última foto, que es la de los intendentes del conurbano de la provincia de Buenos Aires, intendentes peronistas, con el gobernador de San Juan, Sergio Uñac. Allí lo vemos, el presidente del PJ, Gustavo Menéndez, el intendente de Escobar, Ariel Sujarchuk, el intendente de Loma de Zamora, Martín Insaurralde, Julio Pereira, ex intendente de Florencio Varela. Si el peronismo va tratando de buscar alternativas y Sergio Uñac, muchos coinciden, es una figura que promete, no sé si para el 2019, pero sí hablan de un hombre de reserva dentro del peronismo que ha estado en Buenos Aires y se reunió para conocer la opinión de los intendentes peronistas del conurbano. Hasta la próxima semana, nos reencontramos con ustedes, Dios mediante. Chao. Provincia Seguros te presenta su nueva app. Bájala y tené lo que necesitas a un dedo de distancia. Accede a tus pólizas, a la tarjeta de circulación y Mercosur, siniestros, denuncia y seguimiento online, asistencia al vehículo. Planificás y manejás tu tiempo porque sabes al instante dónde está el auxilio y mucho más. Todo lo que necesitas a un dedo de distancia. Nuestro compromiso es con vos. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.